según el último informe anual de derechos humanos de la diversidad sexual, que se dio a conocer este jueves, en 2012 las denuncias y los casos de discriminación contra homosexuales disminuyeron en Chile en un 20%. Además, el documento destaca la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado por haber quitado a la jueza Karen Atala la tutela de sus 3 hijas por ser lesbiana. Queremos conversar de este tema. Nos acompaña acá en CNN Chile Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Rolando, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Bueno, yo hice una introducción y probablemente hay varios hitos que fueron decisivos. Sí. La ley antidiscriminación. Correcto. El impacto que causó la muerte y la brutal golpiza de Daniel Zamudio. Correcto. Y lo que pasó con la jueza Karen Atala. Sí. ¿Han influido estos hechos en los números que ustedes grafican en este estudio? Sin ninguna duda, nosotros decimos fue un año de avances con mucho dolor, con una profunda tristeza también, porque fue necesaria una muerte brutal como la que afectó, un asesinato brutal como la que afectó a Daniel y a su familia, para que tuviéramos ley antidiscriminatoria. Fue un año donde, si bien es cierto, disminuyeron las declaraciones, precisamente por el caso Zamudio, por el impacto que provocó a nivel nacional e internacional. Los sectores más violentamente homofóbicos se replegaron. Sin embargo, aumentaron, por ejemplo, la homofobia en el sistema escolar de manera brutal. Aumentaron la violencia de los casos de discriminación, particularmente con la población transgénero. Este fin de semana se atacó a una persona en Valparaíso. Recién ahora, hoy día, nos enteramos de que una persona en Copiapó fue apuñalada anteayer, luego de ser objeto durante varios meses de acoso por parte de un vecino. Es decir, la violencia se agudiza, disminuyen los casos, pero hay cuestiones muy preocupantes. La gravedad todavía y la profundidad de la discriminación en Chile sigue siendo un dato duro de la realidad, que por cierto nos preocupa. La ley antidiscriminación es una tremenda herramienta, ha inhibido en muchos casos, no ha permitido negociar, no ha permitido mediar en otros para resolver situaciones de discriminación arbitraria, pero sin embargo falta muchísimo por hacer. La población transgénero puede ser probablemente el punto de principal preocupación. Tú mencionabas el caso de Valparaíso y grafica la brutalidad con que fue golpeada esa persona. Exacto. Por cierto, la población transgénero, transexual y travesti es la más vulnerable de esta comunidad, y por lo tanto se requiere una acción mucho más proactiva de parte del Estado. Y ahí hay una herramienta a la que el Estado puede echar mano, que es la ley antidiscriminatoria. Esta establece en el inciso número 2 del artículo número 1 la necesidad de que los organismos del Estado generen políticas públicas de no discriminación. Por ejemplo, en Valparaíso tenemos una tremenda actividad de los grupos neonazis. Tenemos niveles altísimos de rechazo y de violencia contra la población transgénero. Bueno, ¿qué está haciendo el municipio como organismo del Estado para bajar esas cifras? ¿Qué está haciendo la Intendencia, el gobierno regional, para coordinar políticas de seguridad pública, por ejemplo, que permitan hacer un entorno más seguro para, por ejemplo, el tema del comercio sexual, como lo estamos haciendo y estamos avanzando en la Comuna de Providencia, Santiago? Entonces, hay una serie de carencias que tienen que ver con una segunda oleada de institucionalidad, de derecho y de reconocimiento de igualdad ante la ley, que esperamos se inaugure con el compromiso de los candidatos presidenciales en este año electoral. ¿Qué ha pasado con la discriminación institucional? Principalmente pensando que ahora, con la ley antidiscriminación, todos deberíamos estar en igualdad de condiciones, pero sí que hay un punto donde ustedes justamente analizan eso. Bueno, la discriminación institucional, si bien es cierto, han habido señales muy potentes desde el Ejecutivo, desde políticas públicas, y nosotros creo que hemos tenido un avance sustancial en términos de la toma de conciencia de algunos poderes del Estado en este tema. Pero ahí hay bolsones de resistencia, de homofobia. Por ejemplo, en el caso Atala, la Corte Suprema nunca ha reconocido la vulneración de derechos de que hizo objeto a una madre solo por ser lesbiana. Entonces, ahí hay bolsones. Estamos trabajando nosotros con instituciones del Estado, pública y privada, hemos avanzado incluso con la empresa privada. Sin embargo, aquí, y por eso he hablado de una segunda generación de institucionalidad y derecho, hace falta una organización que desde el Estado se haga cargo de la discriminación. Una institución que genere políticas públicas, campañas, que haga prevención, que haga educación, que haga monitoreo, estudios respecto de cómo se comporta la discriminación. Y son temas que van a seguir agudizándose. ¿Por qué? Por ejemplo, en el tema migrante, va a seguir habiendo un flujo de migración muy importante por razones socioeconómicas a Chile. Bueno, resulta que tenemos niveles altísimos de xenofobia, que ayer quedaron más que claro con esta cancioncita de los marinos por Viña del Mar. Entonces, desde allí,
desde las instituciones más relevantes hasta las más pequeñas, se necesita una política pública que nos permita ahondar en la no discriminación, en valorar la diversidad, y eso se tiene que expresar en políticas públicas específicas en cada uno de sus ámbitos. En términos generales, ya que tú mencionas la xenofobia, ustedes hacen una medición súper completa. ¿Qué pasa con la percepción de la población en general, con la homofobia? ¿Esos índices se mantienen? No, ¿Suben? ¿La gente ha disminuido? Sin ninguna duda las cifras han bajado. Sin ninguna duda hay un proceso creciente de mayor empatía con los derechos, la igualdad ante la ley de las personas que tienen una orientación sexual y identidad de género distinta. Sin embargo, es preocupante, por ejemplo, hay casi un 20% de jóvenes, según la encuesta del INJUB, que da a conocer hace unos días atrás, que les molesta vivir al lado de un gitano, de un homosexual o de un discapacitado. Bueno, esa homofobia cultural que está profundamente arraigada encuentra su centro, su validación política, ética y moral en discursos como la del cardenal Medina. Y cuando ni la conferencia episcopal ni la clase política mayoritariamente sale a cuestionar declaraciones de la violencia, de la brutalidad de las que dice Medina, están de una u otra manera haciéndose cómplices de este discurso del odio. Por eso, entre otras cosas, vamos a reactivar el próximo año una ley que intenta castigar, sancionar la incitación al odio, porque lo que hace Medina, lo que hacen los grupos neonazis, por ejemplo, hoy día estuvo con nosotros en la presentación de este informe una pareja de lesbianas con una hija de una de ellas que fue agredida brutalmente por un neonazi y su mujer en su propio domicilio. Entonces, aquí la violencia extrema tiene una legitimidad dada por ciertos discursos sociales y políticos. Cuando Carlos Larraín compara homosexualidad con zoofilia, con pedofilia, está dando una señal. Es un senador designado, pero senador al fin y al cabo de la República, que está diciendo los gays, las lesbianas, los transgéneros no merecen el mismo respeto, no merecen los mismos derechos que el resto de la población. Rolando, no me queda nada de tiempo, pero te quiero preguntar esto: ¿qué pasa en avances en términos de leyes? Yo sé que uno de los pilares esenciales para usted es tener igualdad. Por ejemplo, hay un proyecto que ha costado, que se ha destrabado ahí se han tramado, la verdad, en el Congreso para salir adelante y para que ustedes tengan derecho al tener pareja. ¿Qué ha pasado con el comportamiento del Parlamento? Eso en el último periodo, antes del receso legislativo, avanzó bastante bien. Hubo una serie de audiencias con la sociedad civil, donde de manera ilegítima, por cierto, se invitaba a la Iglesia a opinar sobre la ABP, no sé a capito de qué, y ahí en la segunda semana de abril o la primera semana de abril debiera retomarse la discusión de la ABP, porque se tomó la decisión de fundir los dos proyectos. El ABP con el proyecto del Acuerdo de Vida en Común de Alamán, se tiene que hacer un texto único y ahí empezar la discusión. Yo creo que hay voluntad política del Ejecutivo particularmente y de una parte importante del Congreso de tener ley de uniones civiles este año. Nosotros vamos a trabajar y, si es necesario, vamos a pedirle al Gobierno, en un diálogo particularmente fecundo, le acabamos de entregar a la ministra secretaria general de Gobierno este informe anual, lo recibió y por lo tanto esperamos que, si es necesario, el Gobierno le ponga urgencia al Acuerdo de Vida en Pareja. Rolando, te quiero agradecer mucho por venir a CNN Gracias Chile. a ustedes. A ustedes gracias por acompañarnos en esta entrevista. Sigan en la sintonía de CNN Chile, ya vienen más informaciones.